Bueno, yo me llamo Juan Abel Hungría Valencia. Mi edad son 67 años y hace 17 años exactamente llegó Jesús a mi vida. Un día muy normal en la cual yo anduve por este sector y ese día sentí una voz y la escuché. Y yo creo que hasta en ese momento yo pensaba a mi manera, pero en ese momento fue distinto. Por la que yo inmediatamente recurrí a mi mamá, porque ella es la que ya ella se había entregado a Cristo. Y ella me indicó lo que tenía que hacer. Me hizo la oración de la promesa desde aquel día. Desde aquel día comenzó el cambio en mi vida, el cambio que solamente Jesucristo puede hacer en la vida del hombre. Y eso me ha llenado de mucho gozo, como ahora lo sabemos. Ese gozo que anteriormente pues era momentáneo, cuando nos divertíamos, cuando habían fiestas y tantas cosas. Pero desde ahí el Señor tocó mi vida y desde ese momento el cambio ha sido, no así tampoco de una vez, sino ha sido, como se dice, un tiempo en la cual Dios le va enseñando muchas cosas a uno. Desde luego, siempre y cuando usted uno disponga de su tiempo, disponga de su vida y de su corazón, para que pueda Dios entrar ahí y Él pueda comenzar a conducirlo, a guiarlo, a indicarle todas las cosas que solamente Dios lo puede hacer en la vida del hombre. Y bueno, estoy muy contento por cuanto una vez que recibí a Dios en mi vida, por cuestiones de, como le digo, ya Dios mismo comienza a tomar el control y dominio de todas las cosas. Yo fui llevado, primeramente en mi trabajo salí fuera de la ciudad, en la cual fue un tiempo muy bonito porque ahí Dios, fue como un retiro, un tiempo de retiro donde Dios me enseñó cómo debe uno de orar, de hacer oraciones y todo eso. Fue un tiempo muy bonito porque me trasladé a Quevedo, luego estuve en Santo Domingo y de ahí me regresaron acá a la empresa donde yo trabajaba inicialmente, que era en una empacadora que queda en Durán. Y entonces, durante ese lapso de tiempo aprendí muchas cosas y por obra de Dios llegué a la iglesia del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, en la cual comencé. Una vez que yo me entregué al Señor, a los 2 años, me encontré con un hermano que se llamaba, porque él ya falleció hace 2 años, un hermano muy bueno que se llamaba Miguel Barros Sicurec. Con él comenzamos a cantar en la iglesia. Y aquí yo pues lo recuerdo siempre y siempre le pido a Dios en mis oraciones que bendiga a toda su familia. Agradeciendo también de antemano a las personas a donde me dieron la oportunidad de poderme yo dirigir y poder participar ahí en esos cultos que había en esa época. Había una hermana Juanita Bayona, en la cual pues ella me ayudó primeramente para que yo pueda comenzar a alabar al Señor, que fue aquí en la iglesia principal de Luque, Rumichaca. Luego vino la pastora Martita Pazmiño, viuda de Cascante, en la cual también me dio la oportunidad de poder cantar en el grupo que dirige ella, que es el grupo de las damas, el ministerio de las damas. Ahí estuve bastante tiempo con ella. Bueno, estoy en eso y sigo adelante, pero siempre contando con la ayuda y la bendición de Dios. Bueno, es un cambio bastante radical, bastante serio, porque en el momento en que usted recibe a Dios en su vida, y si lo ha hecho de corazón, los cambios se van viendo, pero es bastante duro, bastante difícil. Las mismas familias comienzan con la duda, ¿no? ¿Cómo vas a creer que él siendo así o haya sido así, él se haya convertido y yo no le creo lo que él haga? Entonces, muchas veces esas cosas nos afectan a nosotros cuando nos convertimos, porque nos hacen, como quien dice, en lugar de darnos valor, en lugar de darnos ánimo, nos entra esa, como se dice, esa duda
de lo que Dios hace en la vida del hombre. Uno debe de decir las cosas como son. Uno llega a la iglesia, no llega como se dice santo, porque el único santo es Dios, pero llega para hacer un cambio, y ese cambio se lo va a ver a través de los tiempos, a través de los días, porque por eso mismo dice, Dios mismo establece en la palabra que ya uno tiene que ser luz, y donde quiera que usted vaya tiene que dar un buen testimonio de ese cambio que Dios está haciendo en su vida o lo está haciendo de una o de otra manera. Ese es el cambio y ese es el testimonio que nosotros debemos de dar. Primeramente en nuestra familia, porque hay que partir de ahí. En nuestros amigos que nos han conocido y las demás personas con quienes hemos tratado. Yo le digo, es bastante fuerte todo, pero el cambio tiene que hacerlo, porque si no, entonces ha sido en vano decir, sí, yo me entregué a Cristo Jesús, soy hermanito. ¿De qué me valdría decir si yo no he hecho el cambio? Y el cambio lo ha hecho Dios. En mi vida lo ha hecho Dios. Estoy muy contento, estoy feliz, vivo feliz, porque tengo a mi familia completa, están todos mi esposa, mis hijos, mis nietos y todas mis demás familias y amigos que me conocen. Los amigos que me conocen pueden dar también decir algo de mí, el tiempo que me conocen. Ellos pueden dar también un testimonio de mi comportamiento y todas las demás cosas. Estoy muy agradecido de Dios y lo agradeceré siempre, con toda mi vida, con toda mi alma. Bueno, lo primero que Dios me mostró es de que yo le debería de cantar. Y lo hizo a través de una hermana que en esa época ella cogía los cultos en las 7 de la mañana. Su nombre es Juanita Bayona, una anciana de la iglesia. La primera vez ella me dijo, tú le vas a cantar al Señor. Yo me asusté un poco, ¿no? Porque en realidad me señaló y me lo dijo así de improviso, pero eso fue el inicio. Eso fue el inicio porque Dios quería que le alabe. Y me indicó también, me enseñó cómo tenía que hacer para aprenderme las alabanzas. Cuando yo quise retirarme, porque fue un día que me llamó la atención la hermana, me dijo, esta es una iglesia pentecostal, no es de una iglesia donde tú solamente alabanzas de adoración vas a cantar. Entonces yo me asusté y me salí, pero al salir puse un pie en el portal y el Señor me volvió a hablar, me dijo que no sea cobarde, me dijo, yo te voy a enseñar. Me indicó que tenía que comprar, me señaló inclusive los lugares a donde yo tenía que ir a comprar un linario, a donde yo tenía que ir a comprar los CD, las carpetas, las libretas, a donde yo debería de encerrarme con una grabadora y hacer las anotaciones y anotar y ensayar la música. Y eso, así fui aprendiendo. Poco a poco fui aprendiendo y con la ayuda del hermano Miguelito Barros, que en esa época él ya comenzaba también a hacer, él servía ahí también en la iglesia, hicimos un buen componente, porque fue un tiempo de Dios, porque nosotros ni siquiera ensayábamos, nunca ensayamos, sino que esto fue algo que Dios pone en cada persona, el querer, el hacer, el deseo de servir al Señor. Yo estoy contento y vuelvo y lo repito y lo diré siempre. Estoy contento porque fui salvo yo y toda mi familia ha sido salva. Dios cumplió su palabra, su promesa. La promesa de Él está en mi vida, en mi familia, en mi casa y en la de mi familia toda. Es una cosa, una experiencia grande que solamente la persona que ha recibido a Dios lo puede decir, lo puede hablar y lo puede experimentar. Las bendiciones de Dios son bendiciones que llegan hasta el alma, porque no solamente bendice a la persona que ha recibido, sino bendice a su familia, para que toda la casa, toda la familia sea salva, porque el Señor lo hace, lo cumple. Esa es la palabra de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Por eso es que cuando uno recibe a Dios, toda la casa va a ser salva. A uno les ha tocado bastante tiempo esperar, pero Dios lo hace.
porque Dios tiene millones de formas para hacerlo. En el caso mío fue diferente, porque cuando yo recibí al Señor, fueron toda mi familia, mi esposa, mis hijos, ahora hasta mis nietos, que están yendo a la iglesia y se están educando en la iglesia, dentro de los cuales nombra a mi nieto, a todos mis nietos los quiero, pero todos están en el camino de Dios, en la enseñanza de Dios, y eso me siento muy alegre, porque a través de ellos ya nosotros cortamos esas cadenas, todas esas cosas que muchas veces la mayoría de nosotros hemos heredado. Son herencias. Hemos roto ya todas esas cadenas, todas esas ligaduras, todas esas ataduras se han sido rotas en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Salvador. Fueron rotas y el Señor lo cumple y lo hace. Ahora nosotros, como dice la palabra de Dios, somos criaturas nuevas. Todo lo viejo ya pasó, todas las cosas Dios las hace nuevas. Entonces, si el Señor hace todo nuevo, entonces eso he sentido yo, ese cambio de estar nuevo ante Dios, ante la presencia de Dios. Mi vida, mi alma y todo es nuevo ante Dios, porque dentro de mi corazón está Dios primero. Es bastante duro. Quizás algunos que han recibido a Dios se han apartado porque les da miedo cuando les viene una prueba, con lo que sabemos llamar ahora en el día, ¿no? Cuando viene una prueba, cuando viene una tormenta, la persona se asusta porque nunca ha estado enseñada, ha estado acostumbrada a estar bien, a andar bien y a gozar, a disfrutar de la vida. Pero sabemos que ya cuando Cristo viene a nuestra vida es otra cosa. Las cosas son bajo la voluntad, bajo la guía, la dirección de Él. Ya no es bajo nuestra voluntad. Nosotros lo que pensemos, lo que queramos hacer, tenemos que ponérselo en manos de Dios primeramente, para que todo lo que vaya a hacer en el nombre de Jesús sean hechas de esa manera. Y les cuento que yo, la verdad, nosotros pasamos, digo nosotros porque yo y mi familia pasamos muchas cosas desagradables. Sinceramente me duele el alma de todas las cosas que pasaron y nos sucedieron muchas cosas, pero eso es como se dice, es un trámite para llegar, para avanzar en los caminos del Señor. Tuvimos muchas cosas que nos impactó tan grande en nuestra vida, y una de ellas fue la muerte de mi yerno, que él ya estaba inclusive ya predicando, ya él era convertido, y mi hija estaba encinta de unos 6 meses. Eso fue lo primero que nos pasó, lo más duro, lo más fuerte. Y eso han sido unas experiencias bien fuertes para nosotros, pero el poder de Dios se manifiesta porque la palabra de Dios dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Nosotros, a través de todo aquello que sucedió, Dios nos fortaleció, nos ha enseñado que debemos de ser fuertes y que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Él las quiere. Ya mi nieto, gracias a él, gracias a la ayuda de Dios, mi hija pudo dar a luz y mi nieto tiene 11 añitos y está bajo la dirección y la guía de nosotros y es un hombre de Dios. Así yo lo creo. Nunca en mi vida, y Dios, Él está escuchando mis palabras, eso nunca nos hizo desistir, ni tampoco nos hizo como decir, ya me pasó esto y yo regreso a donde estaba antes. No, antes no sentimos esas cosas. Más bien tuvimos la certeza, el acierto y la fe de continuar adelante, porque sabemos que con la ayuda de Dios todo se puede. Como hay una palabra en el libro de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso hemos nosotros usado y dicho ciertas cosas y con la certeza decir esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo ponemos en Él porque nos ha fortalecido, nos ha dado la fuerza, nos ha dado la fortaleza necesaria
de poder seguir adelante, a lo menos con mi nieto, que lo hemos criado desde chiquito, que nos nació con un sinnúmero de problemas, pero ya él está bien crecido, pero la mano de Dios está ahí presente, nos ha hecho ver a nosotros que Dios tiene poder para todo, y eso es algo grande, eso es algo que solamente el hombre que verdaderamente y de corazón lo siente y lo ha recibido a Dios puede hablar de estas cosas. Entonces tenemos que tener bien firme, bien puesta esa palabra de que Dios es el que pone y nadie lo va a poder sacar. Sí, al inicio, como dice, lo establece mismo la Escritura, cuando uno recién recibe al Señor, pues es un niño recién nacido. Y después viene la crianza y poco a poco la enseñanza, porque quien enseña es Dios. Él es el que guía los pasos del hombre. Dios habla a través de las cosas, nos hace ver a través de las cosas. Entonces, para mí ha sido, siempre lo he tenido presente, de que Dios ha estado ahí, guiándonos, dirigiéndonos y fortaleciéndonos cada día, porque, como vuelvo y repito, sin la ayuda de Él no podríamos hacer nada. De repente uno tiene algún problema, como le digo, con alguien, pero uno tiene que ser firme. Uno ya no tiene que proceder de la mala manera o mala forma como lo podía haber hecho antes. Si no puede uno resolver cualquier problema, entonces se lo pone en manos de Dios, que Dios se encargará de hacer las cosas a su manera. No pidiéndole tampoco, a ver, hay personas que de repente dicen que lo juzguen a uno, que hasta uno lo quieren ya hasta aniquilar. No, así no. Poniendo en manos de Dios todo. Yo eso he aprendido, que todo se debe poner en manos de Dios, porque nadie lo puede juzgar ni condenar a uno. A lo menos si somos hermanos, debemos de querernos más, de amarnos más, porque ese es el mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los mandamientos del Señor. Bueno, primeramente en la vida de mi nieto, del hijo de mi hija que ella enviudó. Ese fue el más fuerte, pero vino otro que era el de mi hermano Ítalo. Él es mi tercer hermano. Nosotros somos 8 hermanos. Él todavía estaba afiliado al seguro, ¿no? Pero ya no por la empresa, pero estaba afiliado al seguro. Y él, aparte de su trabajo, de lo que él hacía, lo que sabía hacer, lo que hacen mis hermanos, aprendieron el oficio de mis padres, de mis abuelos. Y mi ñaño, pues, en esa época él cogía cualquier trabajo de pintar casas y todo eso. Entonces, con un amigo habían cogido un trabajo. Y en ese trabajo, donde estaban pintando, él se cayó, más o menos de unos 2 metros, dice que se había caído. Pero la caída fue de cabeza y se partió la parte de la cabeza, del lado izquierdo, se partió todo, prácticamente el cráneo. Y el amigo con quien había cogido el trabajo, él lo había cogido una camioneta y se lo habían llevado al hospital Bernaza. Pero mi hermano, en su angustia, como él mismo ahora lo reconoce, dice que no sé de dónde le salió la fuerza, porque él ya no pensaba ni nada, de decirle que, le decía, no, llévenme al IES, así nomás, llévenme al seguro, que le decía al amigo. Entonces el amigo inmediatamente, al llegar al hospital Bernaza, dieron la vuelta y fueron a parar al hospital del seguro. Luego me llamaron, yo llegué como a las 5:30 de la tarde y lo vi a mi hermano en una camilla. Ya lo habían rapado y todas esas cosas, y lo vi bastante grave. Él daba unos gritos fuertes, que ya él no era él, como que él ya no estaba aquí. Y hablé con el médico que lo iba a operar, porque él me preguntó quién era yo, le dije el hermano mayor de él, y él lo primero que me comentó fue que mi hermano se iba a morir en esa operación porque él estaba bien grave. Entonces yo al doctor le dije, doctor, ¿cómo se llama usted? Él es de apellido Reyes. Y me dijo, yo le dije a él, le contesté, doctor Reyes,
voy a orar por usted, por mi hermano, para que Dios haga la obra, porque el que tiene la última palabra es Dios, el que está arriba en el cielo, le digo. Entonces él me quedó mirando nada más, pero yo me sentí impotente de verlo a mi hermano cómo sufría, y me fui a un corredor a llorar, porque nosotros los hombres lloramos también cuando pasamos por un momento que muchas veces no nos imaginamos, y solamente puse en manos de Dios. Mi hermano salió bien de la operación, el doctor inclusive me volvió a repetir, salió bien pero se muere en cualquier momento. Entonces yo le dije, doctor, Dios es el que lo protege a mi hermano, porque yo me acuerdo que antes de que le hagan la operación, yo cargaba un aceite. Nosotros en la iglesia pues le llamamos aceite ungido. Yo siempre he cargado un frasquito. Y lo primerito que hice antes de que cuando estaba en la camilla, yo me froté en las manos, le puse en los pies, le puse a donde más pude, le pasé, pero siempre poniéndolo en manos de Dios, porque no es el aceite el que va a hacer el milagro, sino Dios, sino que lo establece la palabra de Dios. Dice que cuando están enfermos hay que buscar a los ancianos para que oren por él, y ungiéndole el aceite ungido, dice, para que reciba la sanidad y que Dios va a manifestar en esa persona. Yo lo hice con todo mi corazón, con toda esa fe que Dios ha puesto en mí. Yo lo hice con mucha fe porque yo dije, Señor, ahí me acuerdo que yo le dije unas palabras al Señor. Le dije, Señor, si yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tú me has dicho que en todo nos vas a responder, en este momento quiero que tú me hagas este milagro, Señor. Quiero que tú pongas tu mano poderosa sobre mi hermano y que me hagas este milagro, porque tú sabes que yo no puedo hacer el milagro, eres tú el que vas a hacer el milagro, Señor. Y yo te lo pido de todo corazón, porque yo lo quiero a mi hermano, Señor. Devuélvele la vida, devuélvele la salud a él. En tus manos te lo pongo, Padre, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Esas fueron mis palabras que yo le pedí a Dios. Entonces, ahí no me dijo nada, Dios no me contestó nada, sino que yo la verdad que me puse a llorar, porque mi hermano lo vi bastante grave. Pero cuando él ya salió del departamento de operación, lo vimos, toda la familia estábamos ahí, nos contentamos, y después lo posterior fue bastante duro, porque el doctor siempre me repetía que aunque haya salido bien, él se podía morir en cualquier rato, y bueno, como en unas 2 ocasiones nos hizo asustar mi hermano. Y a él le pasaron muchas cosas ahí dentro de la habitación. Yo siempre le oraba el Salmo 91, y yo cuando me iba le digo, ñañito, aquí quedan los ángeles del Señor. Y él lo creía, porque los ángeles del Señor lo defendían de noche cuando entraban. Él decía que entraban multitud, bravos, ahí se iban bravos, porque los ángeles se asentaban al lado de él y lo sacaban a filo de espada, creo yo, porque dice que era multitud de gente que entraban a las 12 de la noche. Entonces ahí está la palabra de Dios, que Él pone ángeles alrededor nuestro y que nos defienden, y es el Señor el que nos defiende. Y mi hermano se fue recuperando poco a poco, y él está bueno. Le hicieron una prótesis, porque él tenía un hueco bien grande aquí a este lado, y le hicieron una prótesis, y él está, usted lo viera, normal, como que no le haya pasado nada, como que no se haya partido de la cabeza nunca, no quedó vegetal, no quedó nada mal, porque Dios puso su mano, y Dios dice que Él honra a quien lo honra, y yo por eso al Señor lo honro todos los días, porque eso puso en mi corazón, y con mi cántico le alabaré, como dice en la palabra. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Y el Señor, cuando pasan estas cosas, es cuando acrecienta la fe en la persona. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Ahí es cuando Dios está asentando su poder, porque para eso Él nos escogió, nos eligió, para que escuchemos su palabra y por medio de su palabra acrecentar nuestra fe. Entonces yo tengo fe porque Dios me ha enseñado que nosotros todos los cristianos debemos de tener fe.
esperar en Él siempre, porque Él me ha fortalecido cada vez más, porque aparte de ese milagro, yo he visto muchos milagros. Muchas veces a mí mismo me ha tocado hacer una oración, a mis mismos nietos cuando han estado enfermos, y ellos se han sanado, pero por el poder de Dios, que es el que siempre está presente en todo momento, en todo lugar. Bueno, al comienzo le dije que era por medio de los cánticos, ¿no? Tuve que hacer unas grabaciones, pero esas grabaciones se han hecho en vivo y en directo en el altar de Dios, cuando tocábamos con el hermano Miguelito Barros, porque él era el hombre de orquesta, él era el que tocaba el piano y todas esas cosas, ¿no? Y de ahí yo lo que pude hacer es hacer unas grabaciones en el altar. Y esas grabaciones comenzaron a partir del año 2012. Fue así mismo para un mes de febrero, donde la gente, no sé por qué ahora en el mes de febrero dice que celebran el Día del Amor. Cuando uno recibe a Dios en su vida, el Día del Amor es todos los días. Pero bueno, desde ahí yo comencé porque me pareció que era justo que haga una grabación, aunque no sea un estudio propiamente, pero lo puede hacer directamente en el altar de Dios. Muchas veces tuve muchas experiencias muy bonitas porque cuando usted le canta al Señor, le canta con todo su corazón, con todo su amor. Y uno se da cuenta de las cosas que Dios le está dando en ese momento. Y yo pude experimentar muchas cosas muy bonitas. Me acuerdo una vez que cuando estuve en la iglesia de Tulcán y 9 de octubre, Dios me subió por segundos. Me subió así, se puede decir en espíritu, en el momento en que yo estaba cantando y alabando. Había una congregación que estaba tremendamente lleno. El Señor me subió así hasta un cerro bien alto, parecido al Cerro Santa Ana. Y yo estaba en la cumbre, arriba, y me hizo dar la vuelta así, y me hizo mirar abajo todas las cosas que habían, y vi unos colores muy bonitos, unas casas pintadas muy bonitos, como ahora lo tiene el Cerro Santa Ana. Eso me hizo ver el Señor, pero fueron cosas de segundos nada más. Esa es una de las tantas experiencias que pasé, y por lo tanto, en los bautismos, en las campañas que me llevaba, también participé en las campañas aquí en el Centenario, en el Suburbio, por Puerto Marítimo, y fueron muy agradables porque pude hacer algo de lo que Dios me ha regalado en mi vida. Bueno, yo creo que es algo que yo lo considero así, ¿no? Es algo justo que uno debe de tener algún recuerdo para que lo recuerden mis nietos o mis hijos, y siempre hay que tener un recuerdo de algo, ¿no? A lo menos de las cosas que se hacen para el Señor, con mucha mayor razón, ¿no? Aunque la palabra de Dios dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, las alabanzas tampoco no van a pasar nunca, porque las alabanzas son agradables a Dios. Desde luego las alabanzas que le agraden a Dios, no todas las alabanzas creo que le puedan gustar, ¿no? O sea, a veces hay tantas cosas que han cambiado mucho con el tiempo, pero debemos de someternos a las cosas que a Dios le agradan, no a otras cosas. Bueno, el mensaje es que primeramente para Dios todo es posible y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo recibí a Jesús en mi vida cuando tenía 50 años, ahora tengo 67 años y aún estoy de pie, estoy sirviéndole al Señor en eso que Él me ha regalado. Y yo le digo a toda la juventud, a todas las personas que todavía no lo reciben a Dios, que se acerquen al Señor, porque Él todavía está dando la oportunidad que todo el mundo debemos de hacerlo, no postergar, porque el Señor cuando murió en la cruz del Calvario, Él no postergó. Él dijo, este día, el día martes, el día miércoles, el día viernes, yo voy a morir, voy a entregar mi vida. Y Él así lo hizo, no postergó, no tuvo miedo, porque Él es Dios, pues. Entonces uno debe de recibirlo, no lo debe rechazar. Si el Señor dice, si tú le abres las puertas de tu corazón al Señor y le dices, Señor, te invito a que entres a mi casa,
Por favor, recíbalo. No deje pasar un día más. No postergue a Dios porque no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. Recíbalo al Señor y va a recibir lo más grandioso de su vida. Yo lo único que le puedo decir eso a todos los que me conocen, a todos los que no han recibido al Señor. Que Dios bendiga sus vidas, la de toda nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.